Permíteme hacer contacto con el periodista Alejandro Ope. Él es experto en seguridad, columnista del periódico El Universal. Él escribe su columna Plata o Plomo. Somos compañeros de página, lo cual para mí es honor y privilegio. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, auditorio. Muchas gracias, Alejandro. Explícanos, por favor, quiénes son los huachicoleros. Mira, Pepe, huachicol es una palabra que originalmente se refería a bebidas adulteradas y luego pasó a referirse a diésel falsificado o adulterado, y luego pasó a referirse a todo tipo de combustible robado. Es el huachicol. El huachicoleo es el hecho de robar combustible, fundamentalmente de ductos de Pemex, pero también de pipas o de terminales. En este caso, Alejandro, huachicolero y chupaducto serían sinónimos. Son sinónimos. Aquí vale la pena destacar que la ordeña tradicionalmente se ha dado a dos niveles, la ordeña de ductos. Por una parte, hay una ordeña medio industrial que se hace con equipo sofisticado, con gran pipa, etcétera, y que eso eran bandas vinculadas a delincuencia organizada y vinculadas a funcionarios de Pemex. Pero hay también un segundo nivel de este ilícito, que son personas de estas comunidades al este de Puebla, porque fundamentalmente, pero también en otras regiones del país, que hacen una suerte de robo hormiga, ¿no? Llegan con bidones, con cubetas, con botellas, etcétera, a llevarse el combustible que deja, que sale de los puntos de ordeña, industrial. Ahora, eso ha sido tradicionalmente. En meses recientes, años recientes, lo que ha venido haciendo es una fusión de estos dos fenómenos, ¿no? Las bandas de huachicoleros se han sofisticado, ¿no? Tienen cuerpos de seguridad armados con rifles de asalto, tienen halcones para avisar de la presencia de la autoridad, tienen complicidad con policías municipales y estatales, ¿no? Y tienen en muchos casos el respaldo abierto de la autoridad política en los municipios, ¿no? Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo puedes explicar la presencia, la existencia de esta mafia que actúa, cuando menos en su logística, igual que los cárteles o narcocárteles, sin la complicidad de autoridades federales o locales, ¿no? Yo creo que sí. O sea, este es un ilícito que no se entiende sin corrupción a varios niveles, ¿no? Un primer nivel, por supuesto, es Pemex, ¿no? Donde se tiene que proporcionar cierta información logística para saber dónde está cuál es el ducto correcto y a qué hora pasa el combustible, ¿no? Y se requiere también cierta complicidad para que no lo reparen a la velocidad debida. Pero también hay complicidades, de nuevo, a nivel del estado y a nivel del municipio, ¿no? Hace 2 años el director de la Policía Estatal de Puebla fue detenido por el ejército por su presunta protección a bandas de chupaductos. Hace pocos meses 8 policías del municipio de Quecholac, que este ha sido el epicentro de esta crisis, de la crisis del día de hoy, fueron detenidos de nuevo por complicidad con los huachicoleros. Y de nuevo, y ha habido varios alcaldes amenazados de muerte, y otros que hasta han festinado que la gasolina sea barata en sus municipios, ¿no? Entonces, digamos, hay aquí un fenómeno que tú bien describías, que no es del todo distante al que se observa en regiones de producción o de tráfico de drogas. Cuando menos en la parte logística, y esto no es de ayer, Alejandro, esto lleva tiempo, lleva ya bastante tiempo, y uno pregunta, bueno, con lógica o a lo mejor con ingenuidad, ¿por qué las Fuerzas Armadas no han logrado frenar la ordeña de los ductos y la venta ilegal de combustibles? Porque no es solo un asunto de vigilancia, pero o sea, se requiere, no se puede poner un soldado cada 50 metros, ¿no? O sea, se requiere una intervención más integral para enfrentar el fenómeno. Se requieren, por ejemplo, meter
mayores controles volumétricos en las gasolinerías para prevenir que se venda por ahí el combustible robado. Se requiere poner mayores obstáculos físicos, ¿no? O barreras físicas para dificultar la ordeña de ductos. Se requiere también algunas intervenciones tecnológicas, ¿no? En el ducto para, por ejemplo, rastrear la gasolina robada, o para, por ejemplo, sellar desde dentro los ductos. Se requiere también una intervención de corte social en estas comunidades que ya dependen en buena medida del ilícito, ¿no? Entonces yo creo que se requiere un planteamiento mucho mayor al que se ha venido haciendo, ¿no? Hasta ahora la intervención ha sido enviar más personal federal. Hace algunas semanas, en marzo, si mal no recuerdo, se anunció que el envío de 500 elementos del ejército, de policía militar, como lo denominaron, a esta zona de Puebla, ¿no? Pero no resulta suficiente. Y los mismos, el alto mando del ejército así lo reconoce, el alto mando de la Fuerza Armada. Ahora, parece, Alejandro, perdón la interrupción, parece sí. que bien dices tú, tiene que haber complicidad, evidentemente, y para comenzar, desde dentro de Petróleos Mexicanos, sí. Pero también, claro, las medidas de seguridad en materia de protección civil ordenan colocar señales para advertir el paso de los ductos del petróleo, sí, los gasoductos, sí, etcétera. Y este es un mapa perfectamente útil para quienes se dedican justamente a chupar los ductos. Así es, o sea, digo, hay complicidades a varios niveles, ¿no? Hay complicidades a varios niveles en este ilícito, porque sí, si bien Pemex le tiene que informarle al público dónde pasa un ducto, no necesariamente tienen que informarle qué tipo de ducto es. O sea, los ductos que son sujetos de ordeña son los llamados poliductos, ¿no? Por donde pasa diésel o por donde pasa gasolina, ¿no? Ese ha sido el blanco de estas bandas, ¿no? Ahora, la iracundia de la población al bloquear y confrontar al ejército se debe a que los habitantes de esa zona, de esa comunidad, pues viven de este crimen. Así es, este ya es un fenómeno social y cultural. Claro. ¿No? Entonces sí se requiere otro tipo de aproximación, ¿no? Hace algunos meses en las redes sociales se viralizó un video de una mujer cantando la cumbia del huachicol, ¿no? O sea, ya hay como narcocorridos, pero dedicados a esta actividad. El otro día salió el periódico, una mujer vestida al estilo vaquero, claro, por supuesto con el rostro cubierto, con una pistola de este tamaño, presumiendo ser la mera guachicolera, ¿no? Así es, o sea, esto ya es un fenómeno que digamos que ya tiene tintes sociales, tintes culturales muy complejos, ¿no? Entonces, digamos, no se resuelve nada más con más militares desplegados en la región. Pues Alejandro, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a entender el contexto de lo que está ocurriendo alrededor de los enfrentamientos que arrojan este saldo ya señalado: 10 muertos, 6 civiles, 4 militares, 11 soldados y un policía heridos. Hay 12 a 14 detenidos y se habla entre los pobladores de desaparecidos, lo cual no ha sido confirmado por la autoridad. Alejandro, te agradecemos mucho esta colaboración especial. Muchísimas gracias, Pepe, es un placer. Muchas gracias, auditorio. Para nosotros es un honor contar contigo. Gracias, Alejandro Ope, columnista del periódico El Universal. Él escribe Plata o Plomo.